Bueno, hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast La Loma Rosa. Y hoy estoy por acá con Isa. Hace días que no grabamos juntas. Hola Isa. Hola, por aquí de nuevo, conectando con las historias de la Loma Rosa. Muy bien. Y hoy tenemos primero una invitada muy especial. Una invitada que conocimos hoy, que nos habían hablado muchísimo de ella. Es una mujer extremadamente especial por todas las cosas que tiene para contar, por todas las cosas que tiene para enseñar y por todas las cosas que tiene para decir. Pero hoy vamos a hablar específicamente con Clau. Hola Clau. Hola, ¿cómo estás? Super Clau. Vamos a hablar de un proyecto hermoso que Clau tiene, que viene desarrollando desde hace años ya y que ella quiere que ese mensaje le pueda llegar a otras mujeres que probablemente estén o hayan pasado o posteriormente vayan a pasar por situaciones familiares. Entonces, Clau, bienvenida, contanos un poquito de vos, quién es Clau, qué hace, todo. Bueno, yo soy Claudia Álvarez, de profesión soy ingeniera en diseño industrial, ejercí por algún tiempo, pero de pasión soy tejedora y cocinera, digamos. Pues todavía no me considero chef, pero me gusta, me apasiona mucho la cocina y lo hago con mucho amor. Clau. Y de ellos dos, pues de esas dos pasiones nacen mis dos negocios. Tejedora y cocinera, ¿cierto? Sí. Todo con las manos, ella cosecha Sí. el amor con las manos. Sí, yo soy muy habilidosa, o sea, y es algo que aprendí a reconocer y que me ha costado. Tengo muchas habilidades manuales, mis habilidades son con mis manos, sé pintar y me va muy bien pintando. Lo que pasa es que la voz del impostor siempre como que me saboteaba, o sea, yo era mi propia enemiga, pero con el tiempo iba aprendiendo a negociar eso y a tratarme mejor y a creer en mis dones y en mis habilidades. Entonces sí, mis habilidades son muy manuales. Clau, y bueno, ¿y cómo termina una ingeniera de diseño industrial como tejedora? Pues, o Y- eso de dónde llega o cómo llega. Por un tiempo ejercí mi carrera y me encontré que era un medio muy agresivo, pues que pasa mucho con las mujeres, que los entornos laborales son muy agresivos, muy exigentes, muy sobrecargados, tú das mucho pero nunca es suficiente, ¿cierto? Y di con una especie de como de abuso laboral muy teso en mi entorno, donde mi jefe no tenía respeto por mi tiempo de descanso, adicional era súper grosero verbalmente todo el tiempo, y yo tenía mucho miedo de dar el salto, porque yo decía, o sea, volver a conseguir un empleo donde me estén pagando, porque me pagaban muy bien, o sea, todo lo tengo que decir, pero la plata no era suficiente, o sea, yo no estaba siendo feliz, yo salía llorando, yo entraba llorando, yo soñaba en la empresa haciendo cosas. O sea, yo no tenía tiempo de descanso, mi vida era 24/7 el asunto. Yo estaba un fin de semana durmiendo o en la madrugada durmiendo y mi jefe me llamaba a insultarme, a decirme, ¿dónde están las tales cosas? Y bueno, era una situación muy compleja, ¿cierto? Entonces, tuve una ruptura amorosa en el 2019 y fue con una persona que era narcisista. Entonces empecé a ir a terapia y a mí se me empezaron a caer un montón de cosas al suelo. Y pues cuando la repisa está cargada de cosas que uno no necesita, pues todo hay que tirarlo al suelo, ¿cierto? Pero yo me decía a mí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para salir de todo este embrollo? Porque era demasiado caótico al mismo tiempo. Y ya emocionalmente yo estaba en colapso. Entonces, estaba leyendo una vez un libro. Y el libro, en uno de los capítulos, al inicio del capítulo decía, salta y el suelo aparecerá. Proverbio indígena nativo americano. Y yo dije, ¿qué es esto? Esto me está hablando a mí. Tengo que saltar. Y entonces yo en diciembre del 2019 le dije a mi jefe, renuncio, pero te doy 30 días porque mi cargo era líder de proyecto de diseño. Entonces tenía casi que producción encima y diseño. Entonces le dije, te entreno a la persona que vaya a recoger mi cargo, te doy 30 días para que la consigas, yo la entreno y te entrego todo. Una ruta, o sea, súper organizado.
Y se llegó el día 30 y el man no había conseguido quien le recibiera pues el cargo. Y yo dije, no espero más, pues me voy. Entonces dejé como toda la ruta donde estaba todo y me fui. Entonces yo me hice varias promesas al salir. Yo dije que me iba a dar unos días de descanso porque fueron varios años muy agotadores donde yo ni siquiera podía sacar casi vacaciones porque no tenía vacaciones. Entonces tenía que estar totalmente todo el tiempo pegada. Sí. Un cargo dependiente. No, era horrible. Entonces yo dije, bueno, me voy a sacar unas vacaciones y voy a sacarlas hasta marzo, que es mi cumpleaños. Y eso ya era 2020. Todos sabemos que en el 2020 llegó la pandemia. Entonces dije, en el 2020 en marzo empiezo a pensar, me voy a dar mi tiempo para pensar qué quiero hacer con mi vida, porque lo que estoy haciendo no me llena, no es lo que yo quiero con mi vida. Y empiezo a buscar trabajo, empiezo a buscar lo que sea que quiera hacer, empiezo a buscar en marzo. Y claro, dije, voy a celebrar mi cumpleaños y ya empiezo. Y mi cumpleaños fue justo el día que cerraron todo por pandemia. 16. No, eso fue el 20 de marzo. O sea, ese día justo que yo iba a celebrar, ese día justo cerraron todo. Y entonces yo los primeros días pues dije, bueno, pero cuando empecé a ver como que la cosa se extendía, yo empecé a entrar como en una crisis de angustia, de estrés, y todo se me empezó a notar por la piel. O sea, yo reaccionaba alérgicamente, yo suelo ser muy alérgica, pero entonces me brotaba con todo, me daba rinitis, me volví el triple alérgica a lo que soy normalmente. Y consultando con los médicos me decían, es un episodio de estrés, estás alterando todo tu sistema y por eso te salen brotes, O sea, ellos me decían, esto es muy típico y está pasando mucho ahora con la gente que está encerrada. Busca algo en lo que puedas invertir parte de tu tiempo para relajarte. Entonces yo decía, pues es que no puedo salir a nadar, no puedo salir a hacer una caminata en la naturaleza, o sea, no puedo, o sea, todo el tiempo es acá en estas cuatro paredes y a mí me gusta mucho leer, pero ya leer no era suficiente. ¿Y ahí estaba sola o en qué entorno estaba? Con mis papás, ¿cierto? Entonces, claro, mis papás eran dos personas de mayores de 80, entonces era muy cuidadoso porque tampoco podía salir afuera porque podía traer y contagiarles a ellos cualquier cosa, o sea, era muy delicado. ¿Y qué hiciste? Me puse a mirar por internet. Yo siempre había tenido como curiosidad por ciertas cosas en YouTube de hacer abalorios o accesorios hechos a mano, pero decía, ¿cómo hacerlo? O sea, yo no sabía ni siquiera cómo buscar. Entonces, en un video vi la palabra Miyuki y empecé a buscar como por internet Miyuki. Y en ese asunto me apareció como un curso, entonces era carísimo, pero yo dije, bueno, lo voy a hacer. Me enseñaron pues nada, o sea, para lo que yo pagué, dije no fue un robo, o sea, sí fue un robo porque realmente no aprendí mucho, pero fue como el primer paso y me sirvió en cierto modo porque me dio como los primeros instrumentos, o sea, como la tela pues, base para uno tejer, como el las suelo que tijeras, estabas necesitando. Como las primeras herramientas y una primera base, pero ya el resto fue pura curiosidad. Entonces, a sentarme a buscar cosas por YouTube y mirar tutoriales, a mirar tutoriales. En ese momento no se podía conseguir muy fácil insumos, o sea, yo no podía conseguir cosas para tejer. Entonces, como que tuve que parar un tiempo, pero cuando ya empezaron a abrir por pico y cédula, creo que se decía que habrían números impares y números pares, entonces empecé a rastrear distribuidoras a nivel Colombia que me pudieran enviar por domicilio material. Claro, ¿cierto? O sea, ya la empresaria dijo, no, venga, ya necesitos proveedores nacionales. Sí, porque es que, o sea, yo busqué proveedores en Bogotá, en Cali y acá en Medellín. Y miré precios, porque el material es costoso. Entonces me decían, pero si compras tantas unidades, y para empezar, bueno, decidí pues como por un proveedor que me dio como buenos precios y con el domicilio, bueno. Y empecé como a tejer y fue como que yo me dije, está muy lindo y me gusta mucho. Me quedó muy lindo, de hecho todavía fue una manilla. Tengo la manilla y dije, ay, qué linda me quedó, como que me siento orgullosa y la voy a publicar. Entonces la publiqué como en estados y la gente me empezó a comentar, como los amigos y los conocidos, como, ¿estás haciendo eso? Haceme una. Y yo, ay.
Y yo decía por adentro, como, ¿en serio la gente quiere comprar accesorios en plena pandemia, en Los crisis? sí. Como sin plata, muchos, pues como... Pero entró lo increíble, pasó lo creíble, o sea, pasó lo que yo no pensé que iba a pasar. La gente empezó a comprar cositas. Entonces resulta que, ay, es que le mostré a mi prima la amarilla y le gustó mucho, me vas a hacer otra. Bueno, esas aretas me gustaron mucho, pero me gustaron en otro color. ¿Me las puedes hacer? Entonces yo decía, bueno, yo te las hago. Entonces empecé con 3 pediditos y yo hacía los domicilios y entonces los días que eran pico y cédula nos encontrábamos en la estación del metro y yo las llevaba o si era para otra parte las ponía pues. Y ya me eran 3 pedidos, ya me eran 20. Entonces yo dije, no doy abasto. Pues empecé como a publicar más constante en redes sociales. Y un amigo me dijo, tengo una conocida que se encarga de vender accesorios en el centro. Te puedo contactar con ella a ver, y ustedes negocien, a ver qué pasa. Clau, y por curiosidad, ¿ahí tus alergias que Disminuyeron muchísimo Ok. porque, y además porque mi mente estaba todo el tiempo maquinando, viendo cositas como en internet, cómo hacerlas. Yo decía, ¿y esto cómo lo voy a tejer? Porque son muchísimos tipos de tejidos y yo, ¿esto cómo lo voy a tejer? Y yo voy a buscar un video. Pero hay otras cosas que no encontraba videos y me tocaba como ser mañosa y mirar cómo sacarlo, ¿cierto? Y aprendiendo por error, ensayo-error. Entonces como que ya mi mente no estaba tan tensa pensando en la cantidad de muertos que habían, en la que porque después esto... En Miyuki y en tus accesorios y en tus clientes. Sí. aprendiendo? Entonces se Ok. volvió una cosa muy tesa porque yo ya vi que no era capaz sola. O sea, que ya, por mucho que yo me sentara todo un día a tejer, a mí ya no me daba abasto. Entonces mi mamá, que es una mujer que tiene 80 años, me dijo, yo quiero aprender. Ay. Y mi mamá se sentó a aprender conmigo y mi hermana dijo, yo quiero aprender. Y mi hermana se sentó a aprender conmigo y mi sobrino dijo, yo quiero aprender. Y así se fueron uniendo mis sobrinas también. Entonces fue muy bonito porque en pandemia fue muy familiar, pero cuando se empezó a dar la apertura, ya no fue muy familiar, sino que también empezamos a tocar otras personas porque a mí un pedido mínimo que me hacían eran 400 piezas, entonces yo tenía que... Sí, claro. Porque yo hacía... ¿En qué Porque- momento pasó ese salto de 20 a 400? Porque resulta que me fui a negociar al centro, donde venden los accesorios al por mayor, entonces Ajá. a mí me mandaban a hacer al por mayor. Entonces a mí me decían de esta referencia 50, esta referencia otra 50, esta otra referencia otra 50. ¿Y vos qué hacías? ¿Yo qué hacía? Entonces, al principio era la de todo. Yo O sea, entraría la que en pegaba, la pánico, que hacía, ¿no? la que es cierto. Y entonces, cuando ya mi mamá, entonces hacíamos como producción en casa. Mi mamá sabía hacer unas cositas. Entonces, ella tejía hasta cierta parte porque ya le daba mucha dificultad a otros tejidos que son más complejos. Entonces, digamos, ella me hacía hasta cierta parte y yo hacía los finales. Y así nos íbamos, así nos ayudábamos. Entonces, yo sabía, por ejemplo, ahí aprendí también mucho a leer a las personas y a trabajar como con sus habilidades. Pues, porque no todos son muy buenos en todo. Y cuando uno es un buen líder, sabe direccionar muy bien esas habilidades. Si yo sé que tú eres muy buena haciendo círculos y tú eres muy buena haciendo triángulos, yo sé que a ti te tengo que poner a hacer triángulos y a ti círculos para que nos rinda. No puede ser al revés. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a conocer a la gente con la que uno trabaja para poder sacarle el máximo potencial, porque esa es la idea. O sea, no es solo decir, tienes que hacer esto por tienes que hacer esto, ¿cierto? Y también mira que es un aprendizaje de tu trabajo anterior, Total. que finalmente costó lágrimas y costó un estrés muy alto, pero luego la vida llega y dice, oh, recuerda que esto que aprendiste, por aquí lo vas a necesitar. No, y adicional, no solo el saber potencializar los dones de los demás, sino también el ser buen, o sea, ser humano con los demás, porque es que... Ser buena persona. Ser buena persona paga. Sí, o sea, porque es que hay personas que creen que por ser líderes pueden pisar al otro, o por tener un poquito más de cargo sobre el otro, y la empresa o lo que sea es gracias a las personas que trabajan contigo. Claro. O sea, tú les estás dando la oportunidad, pero ellos no te están haciendo un favor, ellos están tejiendo contigo a la par para poder sacar adelante la idea, ¿cierto? Entonces, claro, yo ya empecé con poquitas personas, pero ya luego yo tenía 25 tejedoras. Entonces empecé a buscar por redes sociales niñas locales, incluso ya... Contratar, o sea, ya eres empresaria. Y ya luego sí. incluso me extendí a Girardota y a Bello porque me llegaban niñas
Y yo les decía, ¿ustedes saben tejer? Y ellos me decían, no, yo no sé tejer, pero yo tengo mucha necesidad. Me decían, no me importa, siéntese, venga, inviértale 15 días a venir a aprender conmigo y yo le enseño los tejidos principales y de ahí ya nos vamos yendo. Y así fue, o sea, compartías Así. conocimiento. Sí. Y no te da susto de, se me van a llevar, eso pasa mucho en la industria, que dicen, se me van a llevar la receta, se me van a llevar el método, o no te da, o no piensas en eso. Fue muy chistoso porque de hecho muchas de mis niñas sacan accesorios por aparte y yo no tengo problema con eso. E incluso niñas han tenido marcas de ellas propias y yo les vendo el material. O sea, también lo que estás haciendo es dinamizar como el... Pues no, el no me mercado. molesta, ¿sabes por qué? Porque yo les llego a un tipo de cliente y ellas les llegan a otro tipo de cliente. Mi manera de producir es muy distinta, yo produzco al por mayor. Ellas no alcanzan Bueno, a yo tener... soy una fortuna porque yo tengo una manilla muy... O sea, ellas quizás en este momento no tienen la capacidad económica para comprar el material que es costoso. Yo les vendo lo que ellas necesitan de material al precio que yo lo compro. O sea, yo no les tiro. Usted necesita 5 gramos de este material, son tanto, tanto y ya. Pues de Capra, entonces pasas de tener el negocio familiar, ¿cierto? Por decirlo así, con tu familia, empiezas a expandir, a crecer con gente de Bello y de otros municipios. ¿Y qué pasa con la empresa? Pues ¿cómo haces para administrar primero los recursos, la gente, o por qué tejedoras para ti es tan relevante? Cuéntanos todo eso. Bueno, fue muy teso porque, bueno, fue también como empezar a conocer mucha gente, conocer y empezar a dar saltitos de fe de que la gente no me iba a robar, ¿cierto? Y que mucha gente iba a entrar a mi casa que era gente desconocida, que en mi casa iba a haber un constante flujo de personas. Incluso mis vecinos creían que yo tenía un coso de webcam porque casi todas mis eran tejedoras. Entonces, eso me pusieron un problema. Y empezar a crecer, o sea, no es lo mismo vender una manilla, vender 50, porque ya no es la misma cantidad de material. Entonces yo he sido siempre como muy cuadriculadita en ese asunto, entonces como que haciendo la matemática, suelo ser muy anticipada a la compra de material, entonces suelo mantener stock de materiales en mi casa, como para no verme varada por las cantidades que me suelen pedir. Entonces, el ser muy organizada en estrategias de tipo cosas como de materiales, pero también de recurso humano. Entonces, ya no solo tengo esa clienta en el centro que es grande, sino que también me han llegado clientes de otras partes. Entonces, también saber dividir el personal para poder dar abasto a todo lo que me va llegando. Eso también es como la estrategia. Claro, ¿y cuántas tejedoras son? Somos 25. 25 tejedoras. Sí. ¿Y son todas mujeres? También tengo tejedores hombres, también le he enseñado a hombres, pero les cuesta un poco más. Son excelentes tejedores, son perfeccionistas, son súper pulidos, pero es una cuestión de machismo. Porque luego... Y de vergüenza, les da vergüenza admitir que les gusta, o sea, lo he visto, les da pena admitir que les gusta tejer porque se asocia el rol de tejer a una cuestión muy femenina. Y trabajar en tejer es muy peso, entonces, porque claro, tú tienes que estar todo el tiempo sentado, con agujas, es un trabajo muy delicado, entonces lo asocian como que son afeminados, es una cosa muy, pues muy compleja. El imaginario masculino versus lo que realmente es trabajo indistinto de que sea tejer, eso es trabajo y es trabajo honesto, ¿cierto? Entonces, somos 25, es un grupo muy lindo en muchos aspectos, pues porque... ¿Y tejen todos los días o cómo funciona? Mejor dicho, se sientan. ¿Vos qué haces? Vos sos la líder de este cuento. Ya la cosa ha cambiado un poco. Pues a como inició, al principio, como es un grupo más estable, al principio ellos iban, o sea, pasadas semanas yendo a mi casa enseñándoles los tejidos. Entonces ya daba como clases de hoy vamos a aprender todos peyote. Entonces aprovechaba que me entraba un pedido y todos aprendían ese mismo tejido y a la siguiente semana el otro tejido y así. Y en las que ya venían como con conocimientos base me ayudaban. Pero actualmente lo que se hace es más transaccional e igual si ellas quieren ir a tejer, a mi casa tienen el espacio abierto. Me dicen, yo quiero ir hoy a tejer con usted. Me recibe. Entonces ya saben que la puerta de mi casa está abierta a las 8 de la mañana y que pueden estar hasta el mediodía porque yo después de eso tengo otras cosas que hacer. Y se sientan, hablan con mi mamá, a veces desayunan en mi casa, hay veces, pues, y ha sido muy bonito porque también se volvió un círculo de construir
familia, por así decirlo, porque es un espacio donde todas nos hemos sentado a hablar, a tocar temas difíciles, a tocar fibras. Mientras estamos tejiendo. conversan. Sí, entonces ya hay muchas son transaccional. Ellas van por el material, me entregan los accesorios tejidos y reciben más trabajo. Entonces yo voy revisando qué pedidos tengo. Ah, tengo estas aretas, ¿te gustaría tejerlas? Porque de hecho yo no impongo nada. También porque es que hacer algo que yo no quiero hacer, qué caspa pues, o sea, qué maluco ponerme a tejer algo que no me gusta. Claro. Ya estás inspirado ya. Sí, entonces yo les permito que ellas puedan elegir qué quieren tejer. Y ya les doy las cantidades y el tiempo de entrega y ya luego ellas vuelven y me entregan. Claro, ¿y cuál es la historia de esa tejedora que más te ha llegado? Sé que en estos, que ya 6 años que llevas con tejedoras. Rápidamente, he tenido niñas con abuso sexual. Una chica muy tesa que se suponía que el mejor amigo era gay, la emborrachó y la abusó sexualmente. Y ella quedó embarazada producto de ese abuso sexual. Y para mí fue muy teso, pero lo primero que yo le dije, te puedo ayudar consiguiendo acompañamiento psicológico, que eso es otra cosa que trato de implementar cuando ellas tienen problemas. Yo hablo con amigos, hablo con conocidos, si me pueden enlazar con entidades o cosas que me puedan ayudar para darles ayuda con procesos psicológicos. Y yo le dije a ella, es tu decisión, no te estoy diciendo que lo tengas que hacer, pero si tu decisión es abortar, yo te acompaño. O sea, esto es lo que puedo hacer. Si quieres ir a Profamilia, si te sientes que no eres capaz de tener un hijo producto de una violación y sientes que es demasiado peso para ti, no tienes por qué estar solo en ese proceso porque sé que es muy difícil y no tienes por qué ir a hacerlo clandestinamente y arriesgar tu vida. Ven, vamos juntas a Profamilia y nos asesoramos. Entonces, para mí, o sea, como que yo me volví la mamá de un montón de señoras, porque incluso muchas me rebasan en la edad y ellas llegan y se sientan y me cuentan toda su vida. Y hay veces yo no tengo que decir mucho, es simplemente escucharlas. O sea, hay pequeños actos de gentileza que transforman la vida de los demás. Hay veces esperan como que yo les diga algo y yo les digo, es mi opinión, que no tiene que ser finalmente lo que tú tengas que hacer, pero yo creo que es esto. Y me dicen, ay, yo no lo había visto así. Entonces, hace poco yo pensaba, uno ni siquiera tiene que fingir ser algo o tener una voz de autoridad muy fuerte para hacerse sentir entre las personas, ser uno mismo y hacer lo que uno hace con amor. Toca el alma a las otras personas, o sea, yo no tengo que fingir con ellas o decirles la pastoral de ética o de juicio, sino que simplemente escucharlas y decirlas, te entiendo y entiendo por lo que estás pasando, quizás desde otro punto, pero te acompaño en lo que pueda, está bien. Mira que se ha convertido también con una red de amor, al escucharse, al apoyarse, al querer emprender tú también, adelante. Sí, no me molesta para nada el asunto de que quieran emprender. Y hay un asunto muy bonito y es que ellas me retribuyen en amor creyendo en lo que yo hago. Entonces yo era mi enemiga número 1 cuando iba a pintar. Y en mi local yo siempre me he dado permiso de hacerlo, de expresarme en cuanto a pintura. Donde yo tenía mi local de comidas. Y cuando ellas iban a entregarme me decían, qué bonito. Usted pinta muy bonito, ¿por qué no lo hace más seguido? Y yo era como, pues como mi yo impostor me decía, no, es horrible, o sea, está súper chueco. Y ellas me decían, ustedes se tienen que querer más en ese aspecto. Y eso me empezó a calar un poquito, o sea, yo les ayudaba a ellas, no sé en qué cantidad de cosas, pero ellas a mí también me han ayudado un montón. Claro. También han calado en mí un montón de cosas. Entonces ha sido muy bonito. Claro, entonces Tejedoras es familia, ahorita lo decía Isa, Tejedoras es una red. Sí. ¿Qué se viene para Tejedoras? ¿Qué sueño, cuál es el sueño grande que tiene Clau de Tejedoras? Mi sueño grande es poder llevar mis accesorios fuera del país. O sea, ¿por qué? Porque se venden mucho mejor. O sea, sinceramente es muy triste, pero la gente no le da el valor y el esfuerzo que tiene cada pieza. Y tú dices, esto vale tanto, y te dicen, ay, pero
Y no saben todo el esfuerzo que tiene detrás de una pieza. O sea, es una mamá que tuvo que dejar de atender a su niño. Son una cantidad de cosas que vienen detrás de una pieza. Entonces, a mí me gustaría poderles ofrecer a ellas cosas más desde la salud emocional. A muchas las he enlazado desde mis saberes y mis amistades, con terapias alternativas, e incluso las he llevado a mis espacios de terapia alternativa, para que empiecen a sanar cositas, heridas de abandono, maltrato, violación, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, mientras yo vaya creciendo, yo sé que puedo como darles más bienestar a ellas en muchos aspectos. Van creciendo Sí, juntas a la vez. entonces mi sueño es poder seguir creciendo, o sea, poderlas seguir sosteniendo económicamente, poderlas seguirles enseñando cosas, porque finalmente eso se vuelve una escuela de aprender de hacer, es cierto. Hay cosas que yo no las sé hacer, pero las aprendo para enseñárselas a ellas, para que ellas puedan tejer y podamos producir y traer cosas. Y ellas son súper felices aprendiendo tejidos nuevos. Entonces a mí todo el tiempo me toca estar busque cositas, y como el mercado también se va modificando y se va transformando en las cosas que van sacando y se van volviendo tendencia en los accesorios, pues a mí todo el tiempo me toca estar investigando y aprendiendo y transmitiéndoles el conocimiento a ellas. Clau, un último mensaje que les quieras decir a todas esas mujeres que te escucharon hasta esta partecita y que les quieras dar. Que hagan todo con amor, que sean auténticas, no tengan miedo a ser auténticas, no den sin pues, con esperar que le retribuyan nada, uno da lo que es y solo tiene ese control de lo que uno es, de dar con amor, de ser auténtico. Y si las personas dan o no dan con buenas intenciones, eso ya no está en tu control, sale de tu control. Y que sueñen, que no tengan miedo a soñar y a que los sueños se transformen, porque también los sueños se pueden transformar y pueden dar paso a que tengas que vivir otras experiencias y que se terminen. Y agradecer porque has aprendido mientras estuviste caminando. El sueño es lo que uno vive en el momento mientras lo está caminando, no cuando mira hacia atrás. Ese es el sueño, lo que ya vivió, no lo que viene. Lo que ya vivió es el sueño mientras lo estabas construyendo. Entonces, es eso, que no tengan miedo a soñar, que sean auténticas y que se sientan libres de dar todo el amor que tengan. Qué bonita, Clau. No sé, Isa, si quieres decir algo para finalizar. Me da mucho el mensaje de la autenticidad, porque finalmente es una muestra de amor hacia uno mismo, porque implica que creas en ti, ¿cierto? Entonces esa autenticidad es ese reflejo de que alguna vez quizás dudaste, pero el darse la oportunidad de creer en sí misma, Sí. es esa muestra de amor hacia uno mismo. Entonces, Clau, muchas gracias por esa historia tan inspiradora. No saben, aquí se nos ha puesto la piel de gallina, se nos aguó el ojo a ratos. Wow, o sea, una historia tras otra y todas en medio de ese tejido y esa red de amor. Entonces, muy admirable ese proyecto. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias por este espacio. Amigos, con esto llegamos entonces al cierre. Me quedo con la frase que nos decía Clau al inicio. Salta y el suelo aparecerá. Entonces, no les dé miedo saltar, no les dé miedo soñar, no les dé miedo emprender y sobre todo no les dé miedo compartir conocimiento, porque eso es lo que hace Clau con sus tejedoras. Nos vemos en un próximo episodio de La Loma Rosa. Gracias, Clau, por estar acá. Ay, gracias a ustedes.